Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Lozano Conde, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba. A continuación les voy a hablar sobre la biodegradación del petróleo, la descomposición de los hidrocarburos que contiene y la producción del mismo. Entonces, para poderle hablar de una biodegradación, debemos ser conscientes de que el petróleo se origina por la degradación anaeróbica. Entonces, este contiene hidrocarburos que son altamente atacados por los microorganismos. Y el petróleo es de mucha importancia a nivel económico y ambiental. Entonces, para hablar de biodegradación, entendemos que los microorganismos que atacan rápidamente al petróleo lo hacen cuando entran en contacto con el aire y la humedad, ya sea a altas temperaturas y ya sea por base de las altas temperaturas y la presión que son que dependiendo la presión que haya es más favorable la acción de los microorganismos. Entonces, cuando se encuentra una base de petróleo y ellos están almacenados en estanque, no es deseable la acción de los microorganismos. Pero cuando se encuentran vertidos de petróleo o cuando tenemos una contaminación, ya sea en un medio acuático o terrestre, es muy importante la acción de los microorganismos, ya que ellos van a eliminar, por decirlo así, van a entrar en contacto con estas bacterias, van a entrar en contacto con el petróleo. Lo vamos a saber más adelante. Pero entonces, ahora que nos interesa la bioremediación. Entonces, esa bioremediación se da por medio de la eliminación del petróleo. Es sencillo, esa eliminación se da gracias a la acción de los microorganismos en un vertido de petróleo o cuando las acciones humanas hacen una contaminación ambiental. Entonces, en la bioquímica actualmente se ha demostrado que se puede hacer una eliminación del petróleo gracias a la descomposición de las enzimas oxidadoras en la introducción de átomos de oxígeno. Entonces, hablaremos de la descomposición de los hidrocarburos. Para hablar de la descomposición de hidrocarburos, entonces somos conscientes de que el petróleo es muy fuerte en cadenas largas de carbono, y entonces, ¿qué hacen? Para la eliminación de los hidrocarburos se dan una variedad de bacterias, también cianobacterias, hongos y levaduras que son capaces de la descomposición del mismo. Entonces, se pueden oxidar. Entonces, las algas verdes pueden oxidar los hidrocarburos que contiene el carbono. Por ejemplo, cuando existe una gran comunidad de bacterias microbianas, podemos eliminar ese vertido. Entonces, ¿qué hacen? Las bacterias microbianas como como las bacterias metanotróficas, ellas actúan sobre el petróleo para descomponer esas enzimas o esa capa que se produce, ya sea en un ambiente terrestre o acuático. Entonces, a continuación les voy a mostrar que los microorganismos oxidadores van a actuar. El petróleo, como es insoluble en agua, hace una capa sobre la superficie. Entonces, una capa, que esta es el agua y esta es la capa que hacen, ¿no?
que se hace en el petróleo, una capa así, ¿cierto? Bueno, hagamos la idea. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos o las bacterias oxidadoras de hidrocarburos? Ellas lo que hacen es actuar sobre esas gotículas que se encuentran en la superficie acuática o terrestre. Entonces, ellas vienen, las bacterias, e incluso si se encuentran materia orgánica aún es más factible gracias a la temperatura o los factores ambientales que se encuentren en el ambiente. Va a ser más rápida la acción de la bacteria sobre los hidrocarburos. Entonces ellas van a empezar gracias a la temperatura, valga la redundancia, van a empezar así hasta que ellas formen una capa en el petróleo y van descomponiéndolo y lo descomponen, realizando la eliminación del mismo. Entonces, así como existen algas que pueden descomponer el petróleo, también hay la producción del mismo. Entonces, ¿cómo se da la producción del mismo? Aunque hemos visto que en la degradación del petróleo los microorganismos pueden desempeñar un papel muy importante, también lo pueden hacer para la producción. Entonces, acá los hidrocarburos se producen por medio de las algas verdes. Hasta ahora se ha encontrado que el Botryococcus baumannii ha sido la alga que produce una composición muy similar al petróleo, demasiado similar, de hecho, que contiene una selección de hidrocarburos de cadena larga, de 30 a 36 carbonos, figúrense. Entonces, el Botryococcus baumannii, aproximadamente el 30% del peso celular que contiene es petróleo. Entonces, existe un gran interés creciente por utilizar otras algas para la producción de petróleo y así no afectar tanto al ambiente. Un ejemplo de el petróleo, la descomposición y la remediación ambiental se dan en Alaska. En el libro de Brock, en la página 666, nos habla sobre la biodegradación del petróleo. Entonces ahí ya vemos un ejemplo muy claro que fue la consecuencia ambiental que hizo, si no estoy mal y si me equivoco, disculpe, el ELN hizo un ataque en 1989, hizo un ataque al petróleo Valdez en Alaska. Entonces la compañía Exxon, como toda la isla se contaminó, la compañía Exxon, ¿qué hizo? Producir en ese vertido de petróleo, agregaron microorganismos y materia orgánica para la descomposición de la zona rectangular de la isla, mientras que en la derecha y la izquierda, como no les adicionaron una descomposición, ellas estuvieron estables, pero se dio el caso y es muy vigente que sí se puede hacer la biodegradación, e incluso muchos estudios bioquímicos han demostrado la biodegradación del mismo, y actualmente la microbiología estudia las comunidades microbianas para encontrar nuevas algas o nuevas bacterias o cianobacterias que puedan descomponer el petróleo. E incluso otro ejemplo es, si no estoy mal, por acá por los lados de Coveñas había un vertido de petróleo muy grande que también hizo la guerrilla en unos ataques a esa zona petrolera, que se contaminaron 2.000 y picas hectáreas, que aún así los estudios han buscado siendo tratadas por muchos microorganismos y bacterias que puedan y enzimas que puedan sintetizar
enzimas oxigenadas que se puedan introducir, enzimas oxigenadas que se introducen al átomo de oxígeno para la descomposición de petróleo. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias.